Decía que quería agradecer al comité organizador de este oportuno y necesario primer Congreso Virtual de Aparato Digestivo y también, por mi parte, dar las gracias al comité científico y en especial al doctor Javier Crespo por contar conmigo para la moderación de esta mesa de debate Ecografía hepática en tiempos de pandemia COVID. Antes de presentar a los ponentes, sí que me gustaría a la audiencia hacerle un par de aclaraciones, sobre todo en relación a la ecografía en este contexto epidemiológico. Habréis visto que durante la fase aguda de la pandemia, la mayor parte de las ecografías digestivas se han reconvertido en TAC, y eso ha sido pues, por miedo al contagio. La ecografía digestiva es una técnica que obliga a la proximidad con el paciente y para evitar el contagio hay que extremar las medidas de higiene y contar con el equipo de protección individual apropiado. No obstante, los ecografistas de aparato digestivo hemos ido a pie de cama cuando se nos ha necesitado en las plantas COVID para realizar una ecografía. El segundo reto que se nos plantea a los ecografistas, ya una vez superada la fase aguda de la pandemia, es reanudar nuestra actividad cotidiana ecográfica de una forma gradual, eficiente y segura. En este sentido, la Asociación Española de Ecografía Digestiva ha elaborado una serie de recomendaciones que están colgadas en su página web y que tratan de ayudarnos en este retome de ecografía en plena desescalada. Teniendo en cuenta sus recomendaciones y que hacen una priorización de las ecografías en función de la indicación, nosotros hemos hecho un pequeño retoque del orden de las ponencias de esta mesa. La mesa la va a abrir la doctora Carmen Garre, que es la actual vicepresidenta de la Sociedad Española de Patología Digestiva, y nos va a hablar de la ecografía del hepatocarcinoma. Según las recomendaciones de la ED, este contexto clínico estaría englobado dentro de aquellas ecografías en la desescalada que no podrían demorarse más de un mes en su realización. A continuación, hablará el doctor Manuel Crespo del Hospital de Avilés, que nos va a hablar de la ecografía Doppler en tiempos de pandemia. Según las recomendaciones de la ED, esta exploración, que entraría a formar parte de aquel grupo de ecografías para el estudio de posibles hepatopatías crónicas, englobaría aquellas que no pueden demorarse más de 3 meses en su realización y finalizaremos con la ponencia que va a defender el doctor Miguel García González acerca de la elastografía, que según la ED sería una ecografía que podría demorarse más de 3 meses. En cualquier caso, como veis, contamos con 3 grandes ecografistas con mucha experiencia y lo que os pedimos es participación, que hagáis muchas preguntas y que al final de las ponencias os contestaremos gustosamente. Ya sin más dilación, vamos a dar paso a la primera ponente. Doctora Carmen Garre, ¿estás preparada? Sí, adelante. Pues empezamos si quieres. Muchas gracias. Cuando quieras, Carmen. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Marín, por su introducción. Me gustaría dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a participar en este primer congreso virtual de la SPD. También quiero felicitar a todo el personal de la SPD porque han trabajado duramente para hacer este congreso en un tiempo récord. Bien, y sin más, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es la ecografía del hepatocarcinoma. Durante el periodo de pandemia, los programas de cribado del hepatocarcinoma han quedado pausados, así como aquellas consultas de optimización en hepatología en las cuales realizábamos a la misma vez que la consulta, realizábamos la ecografía y la elastografía. En cualquier caso, todos sabemos que el seguimiento de los pacientes de riesgo de hepatocarcinoma es con una ecografía cada 6 meses. Y esta ecografía es cada 6 meses porque el tiempo de duplicación del tamaño tumoral es entre 3 y 6 meses. Por eso, previsiblemente, en estos momentos de desescalada vamos a encontrar lesiones de mayor tamaño que lo esperado previamente y, como vemos en este artículo del doctor Bolondi, que es ya un clásico, disculpe, pues en ese artículo podemos ver cómo el riesgo de hepatocarcinoma está relacionado con esas lesiones de nuevo que encontramos. Como bien ha dicho la doctora Marín, las pacientes con seguimiento de hepatocarcinoma y aquellos con tratamiento percutáneo del mismo están priorizados en los documentos de la AED
para intentar hacerlos lo antes posible. Bien, como en ese documento también podemos encontrar en qué condiciones hay que hacer estas exploraciones. Bien, en mi charla me gustaría hablar que casi todo el mundo ya tiene pues, ecógrafos en la consulta o en el servicio, desde equipos pequeños hasta equipos de alta resolución con capacidad de hacer contrastes. Vamos a estudiar un poquito qué vamos a encontrar en estos pacientes. En un paciente que hallamos un nódulo, podemos encontrarlo en cualquier fase de la hepatocarcinogénesis, desde un nódulo de regeneración, un nódulo pequeñito como este, que pueda ser una displasia de alto o bajo grado, hasta un hepatocarcinoma bien establecido. La imagen con ecografía convencional del hepatocarcinoma no es típica y puede ser muy variable. Así podemos ver lesiones hipoecogénicas como aquí, todo esto son hepatocarcinomas, otras que son muy similares al hemangioma. Mucho cuidado con aquellas lesiones, con aquellas pacientes que tienen hemangiomas y son hepatópatas, porque a veces no son hemangiomas, hay que estar muy seguros de ello. Otras veces encontramos lesiones con anillo periférico o los casos más típicos de tumor de este patrón en mosaico, o bien este otro que es patognomónico del hepatocarcinoma de nódulo en el que vemos un nódulo pequeñito dentro de un nódulo de mayor tamaño. Otras veces encontramos un tumor multicéntrico o bien lesiones de tipo infiltrativo en los cuales los límites del tumor no están bien definidos. Aquí vemos un caso de un tumor mixto infiltrativo con zonas nodulares en su interior, o este otro caso de infiltración de la vena porta y pequeñas lesiones en el parénquima, todos de hepatocarcinoma, o este hepatocarcinoma que tenía una metástasis en la suprarrenal derecha. Aquí vemos otros dos casos. Este tumor tiene una zona hiperecogénica y otra zona hipoecogénica, y este otro de aquí pues tiene una zona central que parece quística, y en esa zona es una zona de necrosis tumoral. Bien, la mayoría de estas lesiones focales son lesiones hipervasculares. En un inicio, la lesión, como vemos aquí en el dibujo, en un inicio la lesión está vascularizada a expensas de flujo portal. Sin embargo, conforme va creciendo el tumor, empiezan a formarse esos nuevos vasos, la neoangiogénesis, esos vasos anómalos que dan lugar a las imágenes que vemos con el Doppler del patrón canasta y los vasos dentro del tumor. Cuando aplicamos el Doppler pulsado, vemos que estos vasos son arteriales y de alta frecuencia. Si en nuestro servicio disponemos de un contraste, pues haremos el contraste y vemos cómo hay una captación intensa rápida en fase arterial. La fase arterial empieza a los 10 segundos de la inyección y luego en fase tardía, cercano a los 3 minutos, empieza a haber un lavado que suele ser tenue y suave. Aquí vamos a ver 3 ejemplos. El primero, el vídeo de arriba, esta es una imagen típica de comportamiento del hepatocarcinoma. Aquí otras veces hay zonas de necrosis. Este es el tumor que hemos visto de patrón mosaico, que tiene una captación irregular y heterogénea, y en este último podemos ver esos vasos abigarrados de la neoangiogénesis y una zona central anecogénica tumoral. Bien, este es una imagen fija a los 11, 13 y 15 segundos, vemos el patrón canasta perfectamente y una zona que no capta, que es una zona de necrosis tumoral, y aquí al minuto y medio vemos que hay una zona de lavado aproximadamente de la mitad de lo que es la lesión, y es debido a que es una zona más indiferenciada, porque en el mismo tumor puede haber áreas con distinta diferenciación tumoral. Y así quiero mostrar, este vídeo de arriba es una fase tardía normal, pero este vídeo de abajo es un hepatocarcinoma que captaba intensamente en fase arterial, y vemos que a los 20 segundos empieza a lavar. Sospechamos, lo clasificamos de un LRM y hicimos la biopsia y era un hepatocarcinoma pobremente diferenciado, pero la verdad es que la sospecha era de un colangio.
Y quiero aprovechar para indicar la gran utilidad que tiene utilizar la clasificación Zeus-Lirach, porque cuando la exploración la hace una persona diferente a la que ve el paciente en la consulta, es muy útil que te digan si tiene un LR3, LR4 o LR5, porque eso te indica el riesgo que tiene esa lesión de ser o no un hepatocarcinoma. No me voy a detener aquí, pero sí que me gustaría incidir sobre este artículo, este multicéntrico de más de 1000 pacientes, en el cual es muy interesante porque en sus criterios, como vemos aquí a la derecha, utiliza para clasificar las lesiones de LR5, lesiones mayores de 1 centímetro, hipercaptantes en fase arterial y con un lavado después de los 60 segundos y un lavado ligero. Cuando esas lesiones tienen una captación en anillo periférico o un lavado rápido o ese lavado es marcado e intenso, entonces se clasificará como LRM. Vemos aquí en la izquierda que estas lesiones tienen un valor predictivo positivo cercano al 100%. Y no llega a ser del 100% porque hay una lesión que se clasificó como hepatocarcinoma puro y era un tumor mixto, un hepatocolangio. El trabajo también nos dice que los LR3 y LR4 deben confirmarse con otras técnicas de imagen de TAC o resonancia y cuando estas no son compatibles y definitivas en cuanto al diagnóstico, hay que hacer una confirmación histológica. Y siempre hay que hacer confirmación histológica en el LRM. El LR5 de Zeus también se utiliza en la clasificación de Zeus para TAC y resonancia, que no nos vamos a detener porque me gustaría hablar de las principales dificultades que encontramos cuando tenemos que hacer el diagnóstico de un hepatocarcinoma, de estas lesiones que encontramos. Fundamentalmente, yo considero que hay 3 dificultades fundamentales. La primera son las lesiones hipovasculares. Ya hemos dicho al principio que hay un 10 a un 15% de lesiones que son hipovasculares, generalmente son pequeñas, y he traído aquí un ejemplo para que todos lo veamos. Esta lesión de 8 milímetros, le hicimos el contraste y la lesión captaba igual que el resto del parénquima circundante. Sin embargo, 4 meses más tarde, la lesión ya tenía 12 milímetros y aquí podemos ver cómo hay una hipercaptación intensa en fase arterial, lo cual, aquí la tenemos, nos permitió hacer el diagnóstico de un hepatocarcinoma en estadio inicial. Estas lesiones pequeñas suponen un reto. Estos 4 casos que tenemos aquí en imagen son 4 hepatocarcinomas. Suponen un reto porque más de la mitad son hepatocarcinomas, pero hay otras lesiones que no lo son y además sabemos que menos del 60% tienen un perfil típico, tanto con cualquier técnica de imagen, con TAC o resonancia, con la ecografía, entonces casi un 40% o un 40% de ellas precisan biopsia para ese diagnóstico precoz. Y esa biopsia no siempre es fácil, no solo por la técnica de hacerla, sino por el estudio histopatológico, que no siempre es fácil diferenciar esos tumores tan iniciales. Al hilo de esto, quiero presentar este trabajo del doctor Fournier, en el cual de 115 hepatocarcinomas menores de 2 centímetros, 18 no presentaban hipercaptación en fase arterial con Zeus. Tampoco, como vemos aquí, tampoco lo presentaban algunos de ellos con resonancia y el trabajo concluye en que la ausencia de hipercaptación con Zeus en fase arterial en nódulos menores de 2 centímetros no excluye el diagnóstico de hepatocarcinoma y no predice un perfil menos maligno. Y quiero recordar de nuevo cómo avanza la vascularización durante el proceso de hepatocarcinogénesis y, por tanto, hay momentos en que podemos encontrar esos tumores avasculares.
La segunda dificultad es el diagnóstico diferencial con el colangiocarcinoma. A veces encontramos colangiocarcinomas como este de aquí, en el que hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas y entonces muy fácilmente hacemos el diagnóstico, o cuando encontramos este de aquí del vídeo con una ausencia de captación, porque, o este otro con una captación en anillo periférico tipo del colangiocarcinoma, porque el colangiocarcinoma es un tumor que produce fibrosis y esa fibrosis suele ser central. Pero hay ocasiones en que el tumor es muy pequeño o es inicial, aún no se ha producido esa fibrosis y vemos lesiones como la que tenemos a la derecha, esta pequeña lesión hipocogénica pegada a la vesícula que cuando la ves en un hígado cirrótico y esteatóxico piensas que es una placa de grasa de vacuola pequeña, pero sin embargo al hacer el contraste vemos aquí la imagen de hipercaptación intensa en fase arterial. Voy a enseñar el vídeo de cómo capta. Esta lesión no lavaba, una lesión de apenas 1 centímetro, y a esta lesión pues le hicimos una biopsia, le hicimos una microbiopsia con PAF, con bloques celulares, y fue un colangiocarcinoma. Esto se va a solucionar probablemente pronto con ecografía porque teníamos que tener ya disponible los contrastes con fase posvascular. Estos contrastes se iban a comercializar a principios de año e incluso la EFSUN lo va a incluir en sus nuevas guías clínicas que están en imprenta y no se han publicado, probablemente también por la situación que hemos vivido, pero esto está a punto. Este contraste tiene las 3 fases que hemos descrito previamente y además tiene una fase posvascular que comienza a los 10 minutos de la inyección. El contraste es captado por las células de Kupffer y como estos tumores malignos, los colangiocarcinomas, no tienen células de Kupffer, se ven zonas con ausencia de captación. Y por último, la tercera dificultad es el tumor mixto, el hepatocolangiocarcinoma. Este es un tumor que se origina desde la misma célula progenitora, que es bipotencial y que da lugar a las 2 líneas celulares que forman un único tumor, que suele ser predominantemente hepatocarcinoma o predominantemente colangiocarcinoma. Son lesiones de mal pronóstico, son lesiones difíciles de diagnosticar y podemos decir que el CEUS es muy útil para definir la malignidad. Sin embargo, puede cometer errores diagnósticos fundamentalmente de catalogar a estas lesiones como hepatocarcinomas puros. Sin embargo, el TAC y la resonancia son más específicos, pero tienen el problema de que pueden producir errores diagnósticos y darlo por lesiones benignas. Y ya la última diapositiva, decir que también es importante el intervencionismo, la ecografía intervencionista en las unidades de aparato digestivo y nos ayuda muchísimo tanto en el diagnóstico del hepatocarcinoma mediante la punción y la biopsia, así como en el tratamiento de la misma con la ablación percutánea, con la inyección de alcohol, la radiofrecuencia y el microondas. Aquí he puesto 2 vídeos, el de arriba es el colangiocarcinoma ese que he presentado antes, en la punción, y aquí abajo pueden ver la aguja de radiofrecuencia. Y sin nada más, pues muchas gracias por su atención y me despido con una foto de mi tierra y del Mar Menor. Muchas gracias. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por ajustarte al tiempo y por esta magnífica presentación y decirte que ya hay unas cuantas preguntas para después. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. La va a presentar, como hemos dicho antes, el doctor Manuel Crespo del Hospital de Áviles. Adelante, Manuel. Bien, muchas gracias. Gracias a la Sociedad de Patología Digestiva, gracias al doctor Crespo, que por cierto no somos familia. Y gracias, doctora Marín, por la presentación. Vamos a hablar de la ecografía en el manejo de enfermedades hepáticas en la era de la histografía. Nos vamos a referir fundamentalmente por la importancia epidemiológica y sociosanitaria a la cirrosis hepática.
cirrosis hepática, que se ha acuñado recientemente el término de enfermedad hepática crónica avanzada, porque sabemos que la cirrosis hepática no es una enfermedad estática, puede evolucionar, incluso puede regresar, al menos parcialmente, con los tratamientos que se le puedan administrar. Y en el diagnóstico de la cirrosis hepática, la prueba oro para el diagnóstico es la biopsia hepática, aunque es una técnica relativamente agresiva, no exenta de complicaciones y también con una serie considerable de falsos negativos. Dentro de la enfermedad hepática crónica avanzada, lo que marca el pronóstico y constituye una diferenciación muy clara entre dos enfermedades distintas es la existencia de hipertensión portal. La hipertensión portal, la prueba ahora por el diagnóstico es el estudio hemodinámico hepático, también estudio relativamente invasivo y no disponible en todos los centros. Y esto es así porque la aparición de una hipertensión portal por encima, sí, clínicamente significativa, por encima de 10 milímetros de mercurio, es la que permite que se produzcan complicaciones de la enfermedad hepática, como por ejemplo la existencia de varices esofágicas. Es en este contexto y para evitar esta serie de pruebas invasivas en la que aparecen o echamos mano a distintas técnicas, como pueden ser los marcadores séricos, la elastografía y las técnicas sectoriales de imagen, en nuestro caso la ecografía, con o sin ayuda por técnicas Doppler. A la hora del diagnóstico de la enfermedad hepática avanzada, concretamente la cirrosis, hay una serie de criterios conocidos por todos, como puede ser la superficie hepática irregular, anomalías en ecoestructura, etcétera. Pero hay que decir en este punto que si bien estos hallazgos tienen una importante especificidad, no pueden descartar la existencia de una cirrosis, su ausencia no descarta la existencia de una cirrosis hepática. Y es en este contexto cuando necesitamos técnicas no invasivas que puedan aumentar la sensibilidad, como pueda ser la elastografía. Hablando en concreto de la hipertensión portal, de etiología múltiple, vamos a centrarnos en la hipertensión portal de la cirrosis hepática. Existen una serie de signos ecográficos, los más frecuentes son la existencia de una circulación colateral, la dilatación del sistema portal y la disminución del flujo portal, así como la existencia de ascitis, esplenomegalia y engrosamiento de la pared vesicular. Estas son unas imágenes de una cirrosis hepática con hipertensión portal, donde vemos circulación colateral en forma de recanalización de vena paraumbilical, esplenomegalia, irregularidad en el parenquima hepático y en la superficie, existencia de ascitis y derrame pleural. Bueno, ¿y qué nos aporta la ecografía en la hipertensión portal? Pues nos puede permitir el diagnóstico de hipertensión portal, en muchos casos el diagnóstico etiológico de la misma, nos permite realizar estudios Doppler, tanto para obtener datos cualitativos, es decir, la existencia de flujo o no en algunos vasos y su dirección, datos cuantitativos, fundamentalmente el más empleado es la determinación de la velocidad de flujo en la vena porta y nos permite también el diagnóstico, el seguimiento de los TIPS. Hay que decir que la ecografía Doppler es muy útil en el diagnóstico de hipertensión portal, pero no en su grado. Esto es una imagen clásica del esquema de efecto Doppler. Aquí simplemente quiero resaltar en la fórmula la existencia del el ángulo que forman el haz incidente con el vaso en estudio. Porque tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos técnicos a la hora de realizar estudios Doppler, como puedan ser la frecuencia de transmisión, la escala de velocidades y el ángulo Doppler. En relación con la escala de velocidades, vemos aquí, este es un ejemplo nuestro, es un mismo paciente, donde en la imagen de la izquierda podemos ver un estudio Doppler convencional donde podía hacernos sospechar la existencia de una trombosis portal, estudiado con un rango de velocidades habitual de 14 centímetros por segundo, y cuando ajustamos el rango de velocidades, bajamos a 4 centímetros por segundo, vemos que la porta es perfectamente permeable, lo que pasa es que tenía una velocidad especialmente baja. ¿Y para qué nos sirve la ecografía en la hipertensión portal? Como hemos dicho previamente, para el diagnóstico de hipertensión portal, la cuantificación del flujo venoso, nos puede ayudar en la evaluación de la circulación colateral esplánica, en el diagnóstico etiológico de la hipertensión portal y en la evaluación de las complicaciones de la hipertensión portal. En esta imagen, esta diapositiva, recojo los datos semiológicos de ecografía en la hipertensión portal, en color negro los de ecografía en modo B y en color más azul o morado los que nos permite obtener la ecografía Doppler. Se han estudiado distintos parámetros mediante ecografía Doppler para el diagnóstico de hipertensión portal. Hay que decir que muchos de ellos son altamente específicos, alcanzan un 100% de especificidad la existencia de colaterales y la existencia de un flujo, inversión del flujo en la vena porta,
si bien la sensibilidad de todos estos parámetros es relativamente baja, por lo que su ausencia del resto de los parámetros no excluye la existencia de una hipertensión portal. En este sentido, en cuanto a la sensibilidad, el hecho más importante es la existencia de una esplenomegalia, si bien ven que la especificidad es tremendamente baja. Esta es una imagen con una circulación colateral, una imagen Doppler, donde ven una vena umbilical recanalizada. En el estudio de la hipertensión portal podemos ver modificaciones en el estudio de la vena porta, parámetros cualitativos, decíamos antes, la existencia de flujo o no, y su sentido, y parámetros cuantitativos. El más empleado es la velocidad de flujo en la vena porta. Velocidad de flujo en la vena porta, que es muy variable en distintos autores, pero si bien está claramente disminuida respecto a personas normales. Estas son unas imágenes de determinación de flujo, de velocidad del flujo en la vena porta. La ecografía Doppler nos permite también evaluar la circulación arterial esplásmica, fundamentalmente el más usado es el índice de resistencia tanto en las arterias viscerales como en la arteria renal, arterias interlobulares renales. Existen muchos índices que se han pretendido estudiar para el diagnóstico de hipertensión portal y con interés pronóstico, si bien en general son relativamente engorrosos y de escasa aplicabilidad en la práctica clínica. Salvo este, que es el patrón de flujo en las venas suprahepáticas, donde se ha descrito fundamentalmente 3 patrones de flujo, un patrón normal con 2 ondas negativas y una positiva por regurgitación debido a la sístole auricular, que en la enfermedad hepática, en la fibrosis avanzada, puede disminuir esta oscilación en el flujo hasta incluso llegar a hacerse totalmente plano. Aquí vemos una imagen de unas suprahepáticas normales con un flujo normal, unas suprahepáticas con un flujo levemente oscilante y esta suprahepática flujo totalmente plano. Existe una gran variabilidad, decíamos, y se ha achacado siempre a la ecografía Doppler la poca homogeneidad en los estudios. Es por eso por lo que se han establecido una serie de parámetros que debemos seguir para realizar los estudios Doppler, para poder ser comparables con otros centros, incluso dentro de nuestro propio centro, como hay parámetros generales, parámetros en cuanto a la vena porta y parámetros, aquí vemos de nuevo imágenes de la vena porta y también una guía de parámetros Doppler para el estudio de los vasos esplánicos. Bien, y una vez que hemos visto lo que nos puede ofrecer el estudio Doppler en la hepatopatía crónica, ¿qué debemos preguntarnos al realizar una ecografía en un paciente? En primer lugar, si el paciente tiene una cirrosis. En segundo lugar, si esta cirrosis está compensada y si tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Si la cirrosis está compensada, si existen varices gastroesofágicas y en el paciente en tratamiento si existe mejoría. En el paciente compensado no hay duda que la primera exploración a realizar es la realización de una ecografía abdominal que nos permite ver el tamaño, morfología de hígado, el bazo, los vasos, que mediante el estudio Doppler nos permite determinar la presencia de flujo, dirección, velocidad y en este papel, en este escenario juega también un importante papel hoy en día la elastografía que nos permite valorar la rigidez del tejido hepático. Hay que hacer la consideración de que nos permite valorar la rigidez, no es sinónimo de fibrosis porque hay otros factores como puede ser la inflamación, la infiltración, la congestión que puede aumentar los valores de elastografía y no necesariamente existir una fibrosis avanzada. Los parámetros ecográficos en la ecografía Doppler nos permiten, como hemos visto, el diagnóstico de cirrosis hepática. Se han hecho estudios ya clásicos en cuanto a la predicción del riesgo de muerte. En este sentido, velocidades de flujo portal por debajo de 10 centímetros por segundo eran muy sugestivas, aumentaban tremendamente el riesgo de fallecimiento. También en la predicción del riesgo de sangrado, más concretamente en la predicción de la existencia de varices esofágicas, donde tiene valor la onda de flujo de las venas suprahepáticas y el índice de resistencia renal. Nos permite también, como hemos visto, la valoración de la función renal, donde un índice de resistencia renal mayor de 0,7 predice la existencia de un mal funcionamiento renal, un síndrome hepatorrenal, y también hemos visto que permite la evaluación de la respuesta al tratamiento. En cuanto a los signos de mal pronóstico en la evolución del paciente, se encuentran fundamentalmente el aumento progresivo del tamaño del bazo, la disminución de pulsatilidad en las venas hepáticas, el aumento de índice de resistencia renal y el aumento de índice de congestión de la vena porta, que predice un alto riesgo de sangrado por varices. El índice de congestión simplemente es un cociente entre la velocidad de flujo portal y el calibre de la vena porta que intenta magnificar ambos valores.
Aquí vemos un ejemplo práctico de una determinación del índice de resistencia renal. Este paciente con ascitis tenía un índice de resistencia renal elevado, mientras que este paciente compensado tenía un índice de resistencia normal, por debajo de 0,7. Y en todos estos escenarios es donde aparece el FibroScan. FibroScan que, como veíamos, habíamos dicho previamente, la ecografía Doppler no permitía valorar el grado de hipertensión portal. En el FibroScan sí que parece que puede reflejar de una forma relativamente directa la existencia de una hipertensión portal, si bien no es suficiente para predecir el valor exacto. El valor exacto que decíamos que era importante a la hora de determinar resistencia de varices esofágicas. Se han establecido, siguiendo los criterios de Babeno 6, una serie de puntos de corte donde nos puede sugerir la posibilidad de que el paciente sea normal y, por contra, valores por encima de 20 kilopascales permiten afirmar con una amplia seguridad que el paciente tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Pero decíamos antes que el aumento de rigidez hepática depende de muchos factores, una cholestasis mecánica, congestión por aumento de presión venosa sistémica, el edema de hepatocitos, la infiltración por amiloidosis, malignidad, y en este escenario la ecografía Doppler es fundamental porque permite identificar la mayoría de estos factores. Es, por tanto, una prueba complementaria y necesaria a la elastografía. Estas son unas imágenes de la vena suprahepática y en este es un ejemplo donde vemos una clara dilatación de vena cava y suprahepáticas con un flujo típico de fallo cardíaco, de hígado congestivo, incluso una amplia oscilación en la onda de flujo de la vena portal. Decíamos que la ecografía es también importante, nos puede permitir valorar de alguna manera el tratamiento, la respuesta al tratamiento de hipertensión portal. En este sentido, en el tratamiento médico, los datos que más se han evaluado han sido la velocidad de flujo portal, donde, por supuesto, no permite sustituir al estudio del hemodinámico hepático, pero sí es verdad que si un paciente con betabloqueantes no disminuye la velocidad de flujo portal, es muy probable que el paciente no sea respondedor, y al contrario, si el flujo de las venas suprahepáticas, que en principio podía ser plano, aumenta su oscilación, es muy probable que el paciente sea respondedor. También permite la ecografía valorar las anastomosis quirúrgicas y la existencia de la respuesta a la derivación percutánea portosistémica intrahepática. Este es un estudio clásico, se ha puesto en duda, pero bueno, esta es una imagen muy demostrativa, un estudio de Bay del año 2010, donde ven un paciente en una situación basal y con el tratamiento con betabloqueantes, donde aumentaba claramente la oscilación del flujo de las venas suprahepáticas. Pasamos a otro escenario, que es el paciente descompensado, que puede ser o bien porque haya presentado un sangrado por varices, artritis en el paciente ya conocido, o bien un paciente que directamente debuta con alguna de estas compensaciones, donde la ecografía Doppler es fundamental a la hora de puede permitir hallar la causa de la enfermedad y nos permite también descartar factores agravantes de la hipertensión portal, como más frecuentes la trombosis portal o el hepatocarcinoma. Estas son las imágenes de hepatocarcinoma y en cuanto a la trombosis portal hay causas muy variadas. La más frecuente en nuestro medio es la cirrosis hepática. En este sentido, aquí vemos unas imágenes de una trombosis portal en un paciente con cirrosis. Ven aquí una porta con ausencia de flujo en su interior y también muy importante el estudio Doppler nos puede permitir o sospechar que esa trombosis portal sea de origen tumoral cuando detectamos un flujo arterial en el interior del trombo portal. A la hora de hablar del TIS, la ecografía Doppler es también una técnica fundamental tanto en el paciente posible candidato, durante el procedimiento o en el seguimiento del paciente. El seguimiento que veremos en hospitales, digamos que menos súper especializados, es el caso que más nos vamos a encontrar. Se han estudiado distintas variables ecográficas para el estudio del TIS. Vamos a ver en dos ejemplos a continuación. Esto es un paciente con un TIS, aquí ven la imagen hiperecogénica, donde, esto es otro corte igual, donde ven la comunicación con la vena cava inferior, donde vemos que se rellena completamente con el Doppler color, que presenta una velocidad de flujo elevada. En este sentido, dentro del TIS, las velocidades de flujo deben ser en torno a 90 centímetros por segundo. También existe una velocidad elevada en el tronco principal de la vena porta, un aumento de vascularización en la arteria hepática
y vemos en este caso es muy frecuente la existencia de una reversión en el sentido del flujo de las ramas portales intrahepáticas haciéndose hepatofugas. Hay que decir que en el TIRS, después de la proporción del TIRS, los círculos colaterales que hayamos detectado por la ecografía no tienen por qué desaparecer. Y, doctor Crespo, le queda ya poco tiempo, tiene que ir terminando. Acabo enseguida. En cuanto a los criterios de difusión de TIRS, con otro ejemplo lo vamos a ver. Esto es un TIRS, un paciente que tenía ascitis, donde no permitía rellenar el flujo con el estudio Doppler. Era un Doppler de baja velocidad con flujo hepatópeto en ramas intrahepáticas. Por supuesto, la ecografía Doppler tiene también una gran utilidad en el trasplante hepático, que no vamos a comentar. Y como conclusiones, respecto a la ecografía Doppler, hemos visto que tiene un papel relevante en el estudio de la hipertensión portal, por su carácter no invasivo y accesibilidad. Nos proporciona información cualitativa sólida en cuanto a permeabilidad, sentido de flujo, si bien la valoración cuantitativa está más condicionada y se requieren unas normas estrictas de la técnica que permitan su reproducibilidad. Y en conjunto con la elastografía, vemos que la ecografía Doppler sigue teniendo un papel fundamental tanto en la hepatopatía compensada, donde la primera aproximación debe ser mediante ecografía y si otros diagnósticos quedan excluidos, la elastografía nos permite la estadificación de la fibrosis, en la hepatopatía crónica descompensada o en fase avanzada, que permite el screening de hepatocarcinoma, los estudios Doppler, y en este sentido la elastografía nos permite indicar la necesidad de hacer un criado de varices y también parece que la elastografía nos permitiría inferir la respuesta hemodinámica a los beta-bloqueadores. En la hepatopatía crónica descompensada, por supuesto, un gran valor de la ecografía en el estudio de la trombosis portal y en el seguimiento de TIPS y, por supuesto, también en el estudio de lesiones focales en la ecografía Doppler con o sin contraste y donde parece que también tiene un papel relevante la elastografía. En resumen, podemos decir que la combinación con la elastografía es de una gran utilidad y probablemente lo será aún más cuando se definan esta indicación en estos casos de lesiones descompensadas, pacientes descompensados y en respuesta al tratamiento. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manolo. Vamos a pasar sin más dilación a la última charla que la va a dar el doctor Miguel García González del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Adelante, Miguel, con la elastografía. Hola, buenas tardes. Agradezco de todas maneras desde luego a Eva Marín, al comité organizador y a Javier Crespo como presidente de la SPD por su amable invitación a participar en este primer congreso virtual de la SPD. A mí me toca hablar de la aportación de la elastografía en el manejo de las enfermedades hepáticas. Como os he dicho antes, esta técnica no es una técnica urgente, se puede posponer. De hecho, en mi hospital, en las actuales circunstancias, no vamos a hacer FibroScan hasta probablemente después del verano, porque, como se ha dicho antes, es una técnica que, aunque aporta información importante en una unidad de patología, no es absolutamente imprescindible. No sé por qué no va. No. Vale, ya, perdón. Con respecto a la elastografía, es importante conocer la fibrosis hepática, ya que la fibrosis hepática nos permite conocer en qué situación está la enfermedad hepática, establecer o evaluar el pronóstico, valorar la respuesta al tratamiento y predecir complicaciones en los pacientes con cirrosis. Esta técnica, frente a la biopsia hepática, que es el gold estándar o la prueba de referencia, como todos sabemos, es una técnica, esta última, invasiva, no exenta de complicaciones potencialmente graves, hasta el 1%, con variabilidad inter e intraobservador, y en aquellos pacientes o en aquellas enfermedades donde la fibrosis es heterogénea, la muestra obtenida puede no ser representativa. Dentro de las técnicas no invasivas, yo me voy a centrar en la elastografía de transición y en la técnica 2D SIR-Wave. Los primeros estudios y las primeras tecnologías que aparecieron fueron técnicas que se basaban en el estudio del desplazamiento del tejido asociado a una deformación del tejido por una onda de cizallamiento. Cuanto mayor era la fuerza, mayor es el desplazamiento para los tejidos rígidos que se desplazan y menos en los tejidos blandos. Por lo tanto, se define rigidez como fuerza aplicada dividida por el desplazamiento. Las primeras técnicas, como la SE, SRI y el ARFI, son cualitativas y, por tanto, pronto pasaron a no usarse. Rápidamente aparecieron prácticamente todas las casas comerciales, fundamentalmente Cosense
que desarrolló la elastografía transición, y el resto de casas comerciales, Siemens, Toshiba, etcétera, que basadas en una tecnología en la que permitía evaluar la velocidad de la onda de corte, es decir, la transmisión en el tiempo de lo que tarda en llegar una onda a diferentes lugares, podríamos establecer el grado de rigidez que tenía este tejido. Como digo, donde más evidencia hay es en la elastografía de transición, el FibroScan desarrollado por Ecosens, y el resto de técnicas, Point Shear Wave desarrollado por Siemens, y la ecografía, 2D Shear Wave desarrollado por el resto de casas comerciales, es prácticamente lo que se usa en el momento actual. Recientemente se está dando un tercer paso, un escalón más en el desarrollo del Shear Wave 3D, que se empieza a utilizar en mama, tiroides, testículo y músculo. Todas estas técnicas son cuantitativas. En esta diapositiva vemos como un nódulo tiroideo, en la imagen de la izquierda, haciendo un corte sagital, transversal y coronal, podemos hacer una reconstrucción 3D de la lesión. Esta tecnología todavía no está disponible para las enfermedades hepáticas, pero probablemente en un futuro llegará su desarrollo a nuestra especialidad. Los criterios de fiabilidad del examen del FibroScan son conocidos, se deben realizar al menos 10 mediciones, debe haber más de un 60% de mediciones válidas y el índice IQR debe ser inferior al 30%. La sonda que vamos a utilizar es importante de tal manera que aquellos pacientes con un perímetro torácico mayor a 75 y una distancia desde la piel a la cápsula inferior a 2,5, la sonda que tenemos que utilizar es la sonda M. En cambio, aquellos pacientes con un perímetro torácico inferior a 75, la sonda que utilizaremos es la sonda S, y aquellos pacientes con una distancia piel a la cápsula entre 2,5 y 3,5, utilizaremos la sonda XL. La sonda que más profundidad ofrece es la sonda M, con una profundidad de 5 centímetros frente a la sonda XL, que da una profundidad de 4 centímetros. De tal manera que un impulso a una frecuencia de 50 hercios, con una amplitud de 1 a 3 milímetros, permite estudiar un volumen de hígado de unos 3 centímetros cúbicos, que nos va a dar un valor cuantitativo sobre la fibrosis que tiene ese paciente. La sensibilidad y la especificidad de esta técnica se ha demostrado que es más alta en el diagnóstico de F4. Hay una serie de factores que condicionan el que la rigidez hepática pueda no ser valorable. Por lo tanto, podemos decir que depende de unos factores como son la elasticidad del tejido, por supuesto la fibrosis, la inflamación aguda. Es importante saber que no es conveniente realizar este tipo de estudios durante la fase aguda, porque podemos tener falsos positivos. El volumen sanguíneo, como se ha comentado antes, en cuanto a la perfusión hepática, la insuficiencia cardíaca o el fallo cardíaco. La infiltración grasa, la colestasis y la ausencia de ayuno también van a influir en la aparición de falsos positivos. Por lo tanto, se recomienda un ayuno de 3 horas, descansar 10 minutos, y el paciente debe estar ligeramente inclinado o arqueado hacia el lado izquierdo. Existen diferentes puntos de corte según las patologías, y esto es importante tenerlo en cuenta porque, como podéis ver, valores de F3 en la etiología alcohólica corresponden a valores de F4 en la enfermedad por depósito de grasa. Los últimos aparatos de Ecosens permite también obtener un valor cuantitativo que consiste en el parámetro de alteración controlada en la esteatosis, que nos permite de forma cuantitativa establecer qué grado de esteatosis tiene el paciente. Estos son los valores que da Ecosens. Por encima de valores de 300 podemos hablar de un grado 3 de esteatosis. La tecnología 2D es diferente, consiste en un impulso longitudinal que luego se propaga de forma transversal con estas líneas de diferentes colores, que nos permite estudiar un área determinada del hígado que podemos elegir en tiempo real. Se recomienda que la ventana que vayamos a utilizar esté 1 o 2 centímetros por debajo de la cápsula y no a más de 6 centímetros de profundidad. Debemos elegir luego el ROI o el área de interés, debe colocarse en el área de color más homogéneo. En esta diapositiva vemos cómo de F1, F2, F3, F4 vemos cómo el color va cambiando, adquiriendo tonos más amarillentos y verdosos que corresponden a tejidos más rígidos. Elegir entre una técnica u otra con respecto al FibroScan o a la tecnología 2D
Bueno, depende de muchos aspectos. El FibroScan nos permite una alta precisión para cirrosis y está ampliamente validado en la literatura, incluso en pacientes con hipertensión portal. Tiene una curva de aprendizaje rápida y los resultados son muy rápidos, es una técnica reproducible y existe amplia experiencia. Con respecto a la tecnología 2D, nos permite realizar este tipo de estudios en pacientes con obesidad y ascitis, que no podíamos hacerlo con el FibroScan, y podemos elegir en tiempo real el sitio donde queremos hacer el estudio. Podemos utilizar una técnica u otra dependiendo un poco de la dotación que tenga la unidad de patología donde trabajemos, porque, como luego veremos, hasta cierto punto son bueno, pues muy equiparables la una con la otra. Con respecto a las desventajas de estas técnicas, ambas requieren tecnología a un coste que no es banal. Tienen ambas dificultad para discriminar los estadios intermedios de la fibrosis. El FibroScan nos obliga a una selección ciega del área de estudio, con limitaciones en niños por debajo de 15 kilos, y podemos obtener falsos positivos, como hemos dicho, en pacientes en fase aguda de la enfermedad. En cambio, la tecnología 2D nos permite hacer lo que ya hemos comentado antes, estudios eligiendo perfectamente el área del hígado que podemos elegir, pero en cambio, con respecto al FibroScan, la equivalencia con respecto a la biopsia hepática no está tan claramente establecida y técnicamente es más difícil. Precisa una curva de aprendizaje más rápida. La astografía nos va a permitir estudiar la fibrosis, evaluar el hígado en situaciones de pacientes con lesiones hepáticas que estamos valorando cirugía, en el estudio de las lesiones hepáticas benignas y en el estudio de la hipertensión portal y de la estatosis hepática a través del CAP, como ya he comentado. En el caso de las hepatitis crónicas por virus C, B y C y la cirrosis, los puntos de corte para F2 varían entre 7,3 y 7,9 kilopascales y para F4 en torno a 13 y 15,6. Nos permite evaluar el riesgo de mortalidad a 5 años, el riesgo de descompensación, incluso el riesgo de aparición de hepatocarcinoma. Se sabe que valores por encima de 15,7 nos permite establecer riesgo de complicaciones posoperatorias de descompensación de la enfermedad hepática. Por encima de 22 nos encontramos ya con pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa y por encima de 40 se relaciona con la aparición de complicaciones como la peritonitis bacteriana espontánea. Los valores obtenidos de la astografía después del tratamiento del virus de la hepatitis C, hay que tener en cuenta que el valor que cuenta es el valor previo al tratamiento. Es decir, un paciente con F3 o F4 previo al tratamiento, aunque luego quede con un valor de F0 o F1, debe mantenerse en el programa de cribado de hepatocarcinoma, porque estos pacientes siguen teniendo riesgo de hepatocarcinoma. Un reciente metaanálisis ha demostrado que en los pacientes virus B y virus C, la tecnología 2D es mejor para el diagnóstico de ausencia de fibrosis o de fibrosis avanzada, como se ve aquí en este estudio. Vemos cómo tanto en el virus C como en el virus B, la tecnología 2D es más fiable a la hora de establecer si el paciente no tiene fibrosis o si el paciente tiene fibrosis grado 4. Con respecto a la estatosis, sabemos que el 30% de los pacientes pueden tener fibrosis y pueden desarrollar esteatopatitis. El estudio de Casinoto, estudiando elastografía por FibroScan frente a 2D SIRWAVE, mostró valores muy similares para F2, F3 y F4. Sin embargo, este estudio tiene el problema de que no utilizaron la sonda XL y prácticamente el 20% de los pacientes con FibroScan no pudo ser estudiado. De tal manera que esto podría explicar por qué tanto en F2 como F3 como F4 las curvas ROC son ligeramente superiores en la tecnología 2D frente a elastografía FibroScan. Este otro estudio realizado en población inglesa estudió pacientes con biopsia hepática y elastografía y acabó concluyendo que tanto el CAP como la rigidez hepática frente a la biopsia hepática son biomarcadores no invasivos que permiten evaluar de forma fiable tanto el grado de estatosis como el grado de fibrosis. Vemos que los puntos de corte para S1, S2 y S3 son ligeramente más altos que los que recomendaba la casa EcoSense. Con respecto a la hepatopatía por alcohol, un poco lo que hemos comentado antes, es muy útil para diagnosticar la presencia de cirrosis, donde los valores para F4 son ligeramente superiores a los valores en otras enfermedades. En la hepatopatía alcohólica en la fase aguda no es recomendable usarlo y valores por encima de 30,6 se han asociado
a valores o a hipertensión portal clínicamente significativa. La tecnología 2D, algún estudio ha demostrado que incluso puede ser más exacta en el diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa que la elastografía convencional. En el caso de las enfermedades autoinmunes hay menos información. La elastografía FibroScan sí que ha sido validada y recomienda siempre hacer el estudio fuera de los brotes. En cambio, con la tecnología 2D no hay prácticamente información. En el estudio con hipertensión portal sabemos que valores por debajo de 20 en el FibroScan con unas plaquetas por encima de 100.000, 150.000 permite descartar prácticamente con una fiabilidad importante la presencia de varices esofágicas de alto riesgo. La elastografía también puede ayudar en el diagnóstico de hipertensión portal no cirrótica, de tal manera que valores en bazo de la elastografía por encima de 71 permite diagnosticar al paciente como que muy probablemente va a tener varices esofágicas grandes. De todas maneras, la combinación de rigidez hepática, recuento plaquetario y rigidez esplénica aumenta mucho el rendimiento en el diagnóstico frente a la aparición de varices esofágicas. Tenemos el riesgo de que, o el hándicap, de que en pacientes con bazo pequeño podemos no conseguir determinaciones válidas de elastografía de bazo. Este estudio realizado en nuestro hospital hace un par de años, viendo la presencia de varices frente a no varices en la elastografía de bazo y de hígado, obtuvimos puntos de corte para no varices en la elastografía de bazo y de hígado de 40 y 21 respectivamente y de varices de 63 y 35 respectivamente. Para el diagnóstico diferencial entre varices pequeñas y grandes, en el estudio de la elastografía de bazo y de hígado respectivamente, los puntos de corte fueron de 57 para varices pequeñas en bazo y de 30 en hígado. En cambio, para varices grandes, en la elastografía de bazo fue de 71 y en hígado de 44. De todas maneras, las recomendaciones de la ISEL sigue recomendando que estas técnicas son inferiores al gol estándar, que es la determinación de la hipertensión portal por gradiente, y la endoscopia, desde luego, superior para detectar varices. Pero, a pesar de esto, dice que las técnicas de elastografía permiten estratificar el riesgo en los pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, puede ser útil en los pacientes con riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y cada vez hay más evidencia que permite establecer que estas técnicas son útiles en el estudio de estos pacientes. Con respecto al estudio precirugía, se recomienda realizar el estudio de elastografía al menos 2 centímetros separado de la lesión hepática. Con respecto al estudio de las lesiones benignas, saber que no hay hoy en día forma de diferenciar una lesión benigna por elastografía de una lesión benigna de otra, aunque hay que saber que la hiperplasia nodular focal es la más rígida. Mensajes importantes, y ya estoy terminando. El valor de la elastografía dentro del rango normal no puede descartar fibrosis significativa en pacientes que parten de un valor más elevado. Un valor inicial normal con datos clínicos de laboratorio normales permite excluir fibrosis avanzada. Valores obtenidos por sonda XL son ligeramente inferiores a la sonda M. No se recomienda la elastografía para controlar los cambios de fibrosis durante el tratamiento del virus C. Por lo tanto, pacientes con fibrosis previa avanzada deben continuar en cribado de hepatocarcinoma posteriormente. Valores de FibroScan por encima de 20 se asocian a hipertensión portal clínicamente significativa. En cambio, valores por debajo de 20 con plaquetas normales prácticamente excluye la presencia de varices. Por lo tanto, podemos concluir que la elastografía aporta una valiosa información en las enfermedades hepáticas no agudas, en la hipertensión portal, en la estatosis y de forma limitada en la caracterización de las vías hepáticas. Los puntos de corte son distintos dependiendo del método usado y del tipo de patología. Se requiere una adecuada calidad técnica que depende del observador, de la adecuada preparación del paciente, del tipo de enfermedad y de su momento evolutivo, y se trata aún de una técnica en evolución. En un futuro, probablemente la elastografía 3D nos va a aportar aún más información de lo que ya nos aporta la tecnología 2D. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Miguel. Si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos bastantes de la audiencia y vamos a intentar no alargarnos mucho en las respuestas para poder intentar contestarlas todas. La primera pregunta es para ti, Carmen. El doctor Pedro Mora Sanz te pregunta, dada la utilidad de la ecografía en la detección del hepatocarcinoma y otras lesiones, ¿crees que todas las unidades de digestivo deberían tener un ecógrafo?
Bueno, eso es algo que hemos... lo hemos dicho desde hace muchos años, ya lo decía nuestro querido doctor Segura, y la verdad es que está demostrado porque el diagnóstico de esas lesiones precoces no somos capaces sino de diagnosticarlas de otra manera. La verdad es que muchas veces es por el interés que ponemos. Y yo creo que eso es fundamental y de hecho hoy día es obligatorio el que los residentes se formen en ecografía y yo creo que hay que trabajar en eso y dar mucha formación porque realmente para detectar bien estas lesiones hay que tener una buena formación. Pues mira, yo creo que con tu respuesta viene a colación una de las incertidumbres o de las preguntas que nos hacen varias personas aquí en el chat. Nos preguntan qué pasa si en sus hospitales la ecografía digestiva, la ecografía hepática se hace exclusivamente en los servicios de radiología. ¿Qué nos recomendáis? Preguntan. Bueno, en ese sentido, yo te diría que eso ya hoy día no tiene ningún sentido porque están disponibles equipos pequeñitos que tienen muy buena resolución y tú lo sabes, estos equipos portátiles que pronto los llevaremos en el bolsillo, los tendremos a mano en cualquier sitio, en la consulta, en las urgencias y ya de hecho en muchos servicios se habían montado antes de la COVID, se habían montado las consultas de optimización en hepatología donde en la misma consulta se hacía la ecografía, la elastografía y todo esto yo creo que es el futuro y es imparable, o sea que está ya a la orden del día. Y de hecho, tú lo sabes que hay muchísima demanda de formación en ecografía de los profesionales jóvenes. Claro, yo creo que ahora mismo hay varias opciones, ¿no?, de formación. Tenemos el curso de la EDE, especialmente dirigido a los residentes, y luego está el curso ya para hepatólogos de la propia EH. Y bueno, si alguien de la audiencia está interesado en poder formarse, por favor que contacten con la EDE o con cualquiera de nosotros. Varios oyentes preguntan, ¿la elastografía puede sustituir al shear wave elastography? Esto sería para Miguel la pregunta. Bueno, son técnicas complementarias. Es verdad que la elastografía, el FibroScan, bueno, es una técnica muy validada, hay mucha información, hay mucha evidencia en la literatura. Es una técnica muy fácil de aprender. De hecho, en muchos hospitales, bueno, pues lo hacen muchos médicos, muchos especialistas de parto digestivo, pero hay muchos hospitales donde lo hacen incluso una enfermera cualificada. En nuestro hospital lo hace una enfermera y la verdad es que lo hace francamente bien. La elastografía 2D, shear wave, es una técnica que va asociada al ecógrafo. Es decir, solamente lo podríamos hacer en aquellas unidades de patología que dispongan de unidades de ecografía y tengan equipos que tengan esta tecnología. Es decir, ya hablamos de que son servicios en los cuales la ecografía está dentro del servicio, porque realmente los radiólogos no utilizan mucho esta técnica porque va vinculada más a aspectos clínicos de nuestra especialidad. Entonces, son técnicas complementarias. Es verdad que técnicamente es más difícil de hacer la ecografía 2D shear wave que el FibroScan, pero en cuanto a la información, ambas técnicas, hoy en día pues hay cada vez más información que nos permite que sean equiparables. Entonces, luego, en el caso de la cirrosis, en el caso de la hepatitis alcohólica o de la hepatopatía alcohólica, prácticamente ambas técnicas son equiparables. En el caso de las enfermedades autoinmunes, quizás hay más experiencia con FibroScan que con la elastografía 2D, etcétera. Pero, desde luego, si tenemos un ecógrafo en el servicio y tiene la posibilidad, el ecografista que hace esta técnica, realmente hacer el shear wave le supone 2-3 minutos más de exploración. La siguiente pregunta es para Manuel. Pregunta a la audiencia, al igual que cuando un paciente responde al tratamiento por virus C, el FibroScan puede demostrar una mejoría en la fibrosis, ¿crees que hay algún parámetro Doppler que pueda demostrar esto mismo? Pues la verdad es que no lo sé, no lo he encontrado por ningún sitio, es posible que haya algún estudio.
De todas formas, me parece algo, digamos que secundario, ¿no? Porque realmente, a pesar, como se ha comentado previamente, a pesar de que mejore los parámetros de fibrosis mediante la astografía en el seguimiento de los pacientes, después del tratamiento se deben mantener los estudios de screening semestrales de hepatocarcinoma. Entonces, sigue estando indicado realizar un estudio ecográfico y como complemento de ellos, pues por supuesto se puede realizar un estudio Doppler para descartar otras complicaciones silentes como pueda ser la trombosis portal silente o completa o incompleta. Ajá, Realmente no sé. Carmen, teniendo en cuenta lo que has dicho en la presentación acerca de las aplicaciones del contraste en el diagnóstico del hepatocarcinoma, especialmente para demostrar lesiones hipervasculares que están bien diferenciadas y sobre todo también para descartar malignidad, lavado precoz en estas lesiones, ¿tú crees que en la actualidad el contraste ocupa en las guías de diagnóstico de hepatocarcinoma el lugar que le corresponde? Bueno, muy buena pregunta, Eva. Gracias por esta pregunta, porque sabes que en muchísimas charlas yo he defendido todo lo que ocurrió cuando el contraste salió de las guías y luego ha vuelto a entrar de nuevo, ahora como técnica de segunda línea en la ISEL y en la americana. Sin embargo, hay todas las guías, la asiática del Pacífico, la japonesa, lo tienen desde hace muchos años. Incluso la japonesa tiene el Sonazoid, el contraste con fase postvascular. El contraste es muy útil y no siempre, pero la mayoría de las veces. En primer lugar, te va a decir que esa lesión es maligna, aunque sea pequeña, a veces con menos de 1 centímetro, y tú lo sabes, y ya te va ayudar, incluso te puede ayudar a veces a pinchar lesiones. Hay lesiones que no las ves con la ecografía, solo las ves con el contraste y haciendo ese contraste te ayudan a poner la aguja en el sitio justo. De todas maneras, en el caso específico del hepatocarcinoma, ahora que son tiempos de crisis económica, el contraste de fase postvascular es muchísimo más barato que el contraste de resonancia. El contraste de resonancia anda por unos 300 €, el contraste postvascular aproximadamente unos 30 y algo, más o menos, no sé cómo se pagará aquí en Europa, pero es 10 veces menos y yo creo que si la utilidad es la misma, que parece ser que lo es. Y como digo, yo he estado en los comités de la EPSUM y te puedo adelantar pues que sí, que parece que el contraste postvascular se va a admitir en las guías de la EPSUM. ¿Vale? Igual que está en las asiáticas, ya está en la italiana, en muchas europeas, o sea que esto es imparable. Claro, por supuesto. Miguel, también hay varias preguntas para ti en relación a qué hacer tras el tratamiento del virus C en pacientes que, por ejemplo, tenían una F3 y han bajado a F1, que si esos pacientes les puedes dar de alta, con esa ecografía los tienes que seguir semestralmente. ¿Qué es lo que haces tú normalmente en la práctica clínica? Bueno, pues la respuesta es que no le puedes dar el alta. Estos pacientes no se les debe dar el alta, son pacientes que mantienen riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, por lo tanto, tienes que mantener el cribado cada 6 meses. Desgraciadamente es así. Al principio pensábamos que la regresión de la fibrosis pues se asociaba a un menor riesgo de hepatocarcinoma, pero estamos viendo que no es así. Entonces, estos pacientes sí que es conveniente mantener las ecografías semestrales y todos hemos asistido a casos desgraciados de la época en la que en 2015-2016 esto no se sabía, y entonces dábamos de alta a estos pacientes porque decíamos, bueno, ya está curado, ya no hay fibrosis, tranquilidad, hasta dentro de 3 años no vuelva, y 3 años volvía después y venía con un hepatocarcinoma. Entonces, esto lo he intentado dejar bien claro. Lo que manda es la fibrosis que hay al inicio del tratamiento. Si el paciente tiene un F3 o un F4, tú le tratas, le quitas cuando haga respuesta viral sostenida, se queda sin el virus, pero esos pacientes deben seguir siendo revisados. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Es verdad que, como dijo antes el doctor Crespo, la enfermedad hepática, la fibrosis regresa. Y tenemos casos de pacientes que muchos años después, incluso histológicamente, ha desaparecido la cirrosis. Pero hoy por hoy no podemos decir que estos pacientes puedan ser dados de alta.
Muy bien. Manuel, la doctora Natalie Escajadillo nos pregunta, ¿es factible que el hepatólogo en la consulta pueda hacer allí con el ecógrafo un ecodoppler? Sí, por supuesto. Vamos, la ecografía Doppler, digamos que las cosas más básicas de determinar la presencia de flujo o no, su sentido y la determinación de la cuantificación del flujo portal lleva 2 minutos o menos, vamos. No aumenta mucho la espera, proporciona mucha más información y yo creo que sí, claro, por supuesto, factible y no solo factible, sino recomendable. El doctor Crespo pregunta, ¿para cuándo los ecógrafos de bolsillo? Eso está ya aquí. Eso está ya. Eso está ya. Sí, hace unos meses un compañero de urgencias de mi hospital decía que ya lo tenía encargado en eBay. O sea que sí, están ya aquí. De hecho, en la página de la EFSUM hay un documento de recomendaciones de su utilización. En ese documento participé, tuve el honor de participar porque en aquel momento estaba en el comité de publicaciones de la EFSUM y hay ese documento que está donde las guías clínicas, ahí están las recomendaciones de su uso para qué se puede utilizar y para qué no. Si nos damos prisa... De hecho, los cardiólogos ya tienen dispositivos de pequeño tamaño, ¿no? que lo llevan en el bolsillo. Claro. La ecografía es verdad que en cardiología está mucho más desarrollada que la nuestra. Esperemos que en un futuro nuestra especialidad disponga de una ecografía tan desarrollada como los cardiólogos, pero ya disponen de dispositivos de este tipo. Esto hay que saber un poco... Claro. Perdona, Carmen, vamos a ver si podemos responder a 2 preguntas más, que nos quedan solo 2 minutos. Pregunta para ti, Carmen. Nos preguntan varias personas, ¿qué hacer ahora en plena desescalada para los pacientes diagnosticarlos de un hepatocarcinoma? ¿Qué haces si la lesión es menor de 1 centímetro? ¿Y qué haces si usas de apoyo la alfa-fetoproteína para priorizar? Bueno, en primer lugar decir que la alfa-fetoproteína no sirve para nada, solo sirve para, ya lo dicen todas las guías, solamente sirve para el seguimiento de un paciente con una lesión grande que le sube o que no le sube. Una lesión pequeña nunca te va a subir la alfa-fetoproteína. Dependiendo de lo que tengas, la lesión hay que diagnosticarla. Ya os he puesto un ejemplo de una lesión de 8 milímetros. Esa no nos dio positiva, pero seguimos un seguimiento cercano y luego, cuando tenía 12, ya era un hepatocarcinoma. Las lesiones hay que seguirlas. Si tú lo que tienes es un ecógrafo en la consulta y detectas una lesión y no tienes más que el Doppler, que no te va a dar nada en lesiones de 1 centímetro, pues lo mandas a una unidad donde tengan experiencia en este tipo de lesiones. Porque como he dicho en la presentación, eso es un reto y hay que ir a por él. Porque si tú diagnosticas el hepatocarcinoma con diagnóstico de certeza cuando tiene 1 centímetro, 1,2, tú estás salvando la vida de ese paciente. Bueno, ya la última pregunta, de una forma muy rápida, nos dicen, ¿consideráis necesario el uso de mascarilla FP2 para la realización de la ecografía en la actualidad? Cualquiera de los 3 podéis contestar. Bueno, yo creo que lo importante es estar protegido. Depende, una FP2 con válvula probablemente a lo mejor no sea necesario, ¿no? Yo creo que ahora mismo, probablemente con una mascarilla quirúrgica y en algunos casos, a lo mejor con pantalla, el problema de la pantalla es que te impide ver bien la pantalla del monitor y demás, con lo cual te dificulta mucho la imagen, ¿no? Pero lo importante es probablemente que el paciente tenga mascarilla. Si tú tienes también mascarilla, el riesgo en teoría debería ser bajo. Una FP2, bueno, pues si quieres, yo creo que no hay evidencia. En esto estamos, yo creo que al principio de cualquier evidencia. Están las recomendaciones que hemos publicado en la página nuestra. Si quieres ampliar un poquito más, Eva, porque tú has sido responsable en parte de este documento, pero yo creo que lo importante es estar protegido también, sobre todo el paciente. Si el paciente tiene una buena protección, nosotros también vamos a estar protegidos.
A nivel práctico, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que terminar, pedir disculpas a toda la audiencia porque nos han quedado varias preguntas interesantes que discutir. Y bueno, agradeceros a los tres esas grandes charlas que habéis dado. Han sido muy prácticas, os habéis ceñido al tiempo. Y yo no puedo terminar sin que la AEDE agradezca a la Sociedad Española de Patología Digestiva esta oportunidad. Y enhorabuena por la iniciativa y por el Congreso. Muchísimas gracias también a la organización que nos ha ayudado y nos ha puesto muy fácil el poder hacer esta mesa esta tarde. Gracias a todos.